dice, el ensamble mostrado en la figura se suelda al collarín A. Entonces ahí está, el ensamble aquí mostrado se suelda al collarín. Esto que está en A se le llama un collarín que permite deslizamiento, ¿no?, a lo largo de este eje. Eso se llama un collarín. El cual está colocado sobre el pasador vertical. Ahí está el pasador o el eje vertical. El pasador puede ejercer pares alrededor de los ejes X y Z. Eso de que puede ejercer pares alrededor de los ejes X y Z quiere decir que existen reacciones en X alrededor del eje X. Bueno, ahí está, o sea que existen momentos de reacción. Quiere decir que no se permite que todas estas barras hagan esta rotación. Claro, obviamente el pasador restringe, ¿no? Ni se permite que las barras hagan esta rotación. Estas barras no pueden hacer esta rotación porque este pasador lo restringe. ¿Qué sí deja hacer el pasador? Entonces el pasador sí deja hacer una rotación aquí alrededor del eje Y, ¿no? Porque precisamente es un pasador y este collarín puede rotar así, alrededor del eje Y. Eso sí lo permite, las otras dos no las permite. Bueno, tanto que aquí dice, pero no restringe el movimiento alrededor o a lo largo del eje Y. O sea, él permite que el collarín suba o baje y permite que el collarín rote, como ya lo habíamos dicho. Para la carga mostrada, aquí está la carga mostrada, 480 newton, nos piden calcular la tensión en cada cable y las reacciones en A. Entonces, ¿cuánto es la tensión en el cable CF y cuánto es la tensión en el cable DE? Las reacciones en A. Entonces, de una vez miremos en este collarín qué reacciones o qué restricciones hay. Bueno, entonces ahí estarían las cuatro restricciones. Las dos de momento en Z, momento en X. Las dos de traslación AX y AZ. Sí permite movimiento hacia arriba y hacia abajo y rotación alrededor del eje Y. Entonces serían las cuatro restricciones más que serían incógnitas, ¿no? Más estas dos incógnitas, esta que será la tensión en la cuerda DE y esta que será la tensión en la cuerda CF. Y ahí tengo 6 incógnitas. Luego mi sistema es soluble o es estáticamente determinado. Tiene solución porque máximo puede tener 6 incógnitas. Bueno, y recuerden que aquí lo que aplicamos es sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0, o sea que hay equilibrio total, no hay rotación ni traslación. Y para hacer la sumatoria de fuerzas necesito que estas fuerzas tengan o estén en componentes IJK, ¿no? Aquí no las tengo en componentes IJK, estas dos tensiones, entonces lo primero es expresarlas en componentes IJK. Para ello, lo primero que requiero es del vector unitario de cada una de ellas. Entonces, vamos a hallar los vectores unitarios. Este que va acá, vector unitario lambda de CF y el vector unitario, obviamente, lambda de DE. Los que me dan la dirección de la fuerza son los vectores unitarios. Y para hallar el unitario, recordemos que necesitamos de este vector, el que va entre el punto C y el punto F, un vector entre dos puntos, este vector, el vector CF, aquí está, necesitamos calcularlo, y necesitamos también calcular el vector DE, entonces aquí está el vector DE, necesitamos calcular vector DE. Y para poderlos calcular, pues tenemos que tener coordenadas de llegada, coordenadas de salida, ¿cierto? O sea, las coordenadas de los puntos C, D, E, F. Bueno, miremos las cuales son. Bueno, y aquí están las coordenadas de los puntos, entonces revisémoslas. Con respecto al origen, ¿no? Todas con respecto al origen. Entonces, para el punto C, entonces, en X80, ¿por qué en X80? Pues este es el eje X, estamos aquí alejados del plano YZ, sobre este plano, estamos alejados acá, esta distancia está acá, exactamente, que son estos 80. Entonces 80 en X. En Y estamos sobre el piso, o sea, sobre el plano ZX, estamos en el piso, o sea que la Y es 0. Y en Z, pues nos echamos aquí hacia adelante en Z, miren, esta cantidad, 90 más 45, 135 hacia adelante. Eso es en Z. En cambio, el punto D, pues nos echamos hacia adelante 90, que esta será la Z, ¿no? Esta.
aquí esta será la Z90, estamos en el piso nuevamente, 0, y en X estamos en los mismos 80, estamos sobre la misma línea de los 80. Listo. El punto F, estoy sobre el plano ZY, como estoy sobre el plano ZY, automáticamente la coordenada en X es 0. 60 es la altura, o sea la Y, y 135, que esos 135 corresponden a estos 90 y 45, 135, o sea 135 es del eje Y hacia adelante, corriendo paralelos al eje Z, estos mismos 135. Listo, y el punto E, en el punto E estamos en X, hemos avanzado 80, que son estos 80, subimos 120, aquí en Y, la altura, y en Z, como estoy en el plano XY, o sea, no estoy ni hacia adelante ni hacia atrás, o sea que la Z vale 0. Listo, ahí están las coordenadas. Entonces ahora se puede hallar los vectores unitarios. Voy a empezar con el vector CF. Para hallar CF, pues miremos las coordenadas de llegada. Entonces llegada en 0. Para la X, obviamente, llegada en 0, salida en 80. Entonces para la X nos quedaría 0 menos 80. Pues 0 menos 80 da menos 80, como estamos en X será en la Y, ¿cierto? Esto es para la coordenada en X del vector que va de C hacia F, ¿no? Llegada menos salida, 0 menos 80. La otra, 60 menos 0. Entonces 60 en la llegada menos 0 en la salida, o sea, esto me da 60 en la J. Y en la K, entonces llegada en 135, salida en 135, entonces fíjese que no tiene componente en K, claro, este vector está en un plano paralelo a YX, a XY, o sea que la Z es 0. Esas dos son las componentes del vector, ojo, del vector CF, del vector que va desde C hacia F, y con él hallamos el unitario, con ese lambda de CF. ¿Cómo hallamos el unitario? Entonces, escribimos el vector CF, tal como nos dio, menos 80 en I, más 60 en J, y lo dividimos entre la magnitud de este vector, y ahí ya nos da el unitario. La magnitud es este 80 al cuadrado más 60 al cuadrado. Recuerden que no es necesario el signo negativo porque al elevar el cuadrado finalmente la respuesta me da positiva. Bueno, saco el resultado de la raíz que me da. Bueno, esta raíz cuadrada nos da 100. Y ahora hacemos menos 80 dividido 100, ahí divido la raíz cuadrada, separamos el numerador, ¿no? Esto en la I, más este 60J sobre 100. Hago la división, obviamente esto me da menos 0,8 y obviamente esto me da 0,6. Para la I, para la J. Este es el vector unitario lambda de CF, o sea, este vectorcito. Con este vector, pues lo que voy a hacer es construir el vector tensión CF, que es el que me interesa. Entonces, como vector, la tensión CF como vector es igual a su magnitud, que no la conocemos, por la dirección. La dirección de esa tensión, pues ya lo dijimos allá, es el unitario CF. ¿Listo? Este unitario morado, el unitario CF, es el que me da la dirección de la tensión CF. Bueno, y entonces ahora lo que hago es escribir esto como T de CF, o sea, la magnitud, por el resultado que acabo de obtener, menos 0,8 en I, más 0,6 en J. Y ahora lo que hago es multiplicar o hacer la distributiva acá, porque se supone que esto es un escalar, esta es un escalar, ¿cierto? Entonces hago la distributiva del escalar por el vector y entonces ahí obtengo la tensión CF como vector, y la tensión CF como vector es menos 0,8 tensión de CF en I más 0,6 tensión de CF en J, y ahí está mi primer vector, el vector tensión CF escrito en componentes IJK, o sea, en forma vectorial cartesiana. Este vector, ahí está, el vector tensión CF escrito en forma vectorial cartesiana, es decir, con componentes IJ, en este caso la K es 0. Ahora, hago exactamente el mismo proceso, voy a abreviar algunos pasos para hallar la tensión o para expresar el vector tensión de E en componentes vectorial cartesianas. Listo, entonces primero voy a sacar el vector de el que va de D hacia E, haciendo llegada menos salida para cada uno de los puntos.
Entonces, empezamos, llegada 80 para la Y, ¿no? O sea, la X, menos 80 en la salida, pues 80 menos 80 nos dará 0 para la Y. Para la J, ¿en dónde estamos llegando? En 120. ¿De dónde salimos? De 0. Entonces, 120 menos 0, acá. Entonces, esto nos dará 120 y esto es para la J. Y para la K, entonces llegamos a 0, salimos de 90, entonces 0 menos 90. Entonces, aquí escribimos 0 menos 90. Obviamente, esto nos da menos 90 en la K. Y ahora sí que decimos que nuestro vector lambda de E, entonces igual, lambda de DE es igual a, entonces, colocamos el vector de E que acabamos de calcular, entonces colocamos 120 en J menos 90 en K, 120 en J menos 90 en K, y esto lo dividimos entre la magnitud del vector, eso es para hallar el unitario, ¿no? El unitario lambda de E. Bueno, ¿cuánto es la magnitud? Entonces me va a quedar esto 120 al cuadrado más 90 al cuadrado. Cada componente al cuadrado, dejando las positivas sin tomar el signo. Bueno, lo primero es sacar el resultado de esta raíz que nos da. Bueno, esta raíz nos da 150. Entonces ahora 120 en J divido estos 150 menos estos 90 divido los 150. Bueno, y esto nos da 0,8 en la J menos 0,6 en la K. Ahí está. Y ahora entonces a partir de hallamos la tensión que va de D hacia E. Y ya sabemos que el vector es igual a la magnitud por la dirección, como lo hicimos acá, ¿cierto? La magnitud pues será T de DE, ¿cierto? Esta será T de E por la dirección, que la dirección es este vector. Y entonces cuando haga el producto tal como lo hice aquí arriba, mire, tal como se hizo acá, la distributiva, entonces ¿qué me va a quedar? 0.8 T de D, magnitud, esto en J, menos 0.6 T de D, y esto en K. Y listo, ahí está la tensión de E como vector cartesiano, o sea, con componentes IJK. Y recuerden que esto se hizo para poder hacer sumatoria de fuerzas, ¿no? Entonces, para eso fue que necesité descomponer estos dos vectores en componentes cartesianas para sumar las fuerzas. O sea, para hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y entonces aquí cojo todo, en los dos vectores, todo lo que tenga Y. Entonces, a ver, miremos, en este vector esto tiene Y y nada más, en el vector de abajo no hay componente en Y. Entonces empecemos colocando menos 0.8 por T de CF, que es el término I de acá, y ahora vengo acá y en esta parte, en la parte que no son las cuerdas, o sea, específicamente en el collarín, miro qué fuerzas hay en X, o sea, paralelas al eje X. Esta simplemente AX y va positiva, entonces aquí colocaré más AX y cerraré la ecuación igualando a 0, y esta será mi ecuación número 1. Ahora para mi ecuación número 2 hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y entonces cojo todo lo que tenga J en las dos cuerdas. Recuerden que esta es una cuerda y esta es la segunda cuerda. Entonces lo que tenga J, aquí tiene J y aquí tiene J. Entonces empecemos, colocamos arriba 0,6 T de CF y de la de abajo más 0,8, porque esa es positiva, no tiene signo, 0,8 T de DE. Bueno, las dos que están en amarillo, ¿no? Estas dos son las componentes en J, las dos en amarillo. Y ahora vengo aquí al diagrama y allá hice lo de las cuerdas. Aquí lo que tenga J. Entonces fíjese que aquí no hay reacción sobre la Y, ¿cierto? Sin embargo, fijémonos que estos 480, que es la única fuerza diferente a las fuerzas de reacción acá, que actúan sobre el elemento, sobre la barra, sobre esto, estos 480 son paralelos a Y, o sea que van en J negativo. Entonces aquí coloquemos menos 480, bueno, las unidades de estos son Newton, y como no hay más fuerzas en J, entonces igual a 0, y aquí ya tenemos nuestra ecuación número
2. Entonces esta es nuestra ecuación número 2. Y ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. O sea que vamos a coger acá todo lo que tenga acá dentro de los cables. Entonces, ¿qué hay en K? Acá esta es en K, ¿cierto? Está verde, arriba no hay nada. Entonces aquí colocaremos la componente en K, que es menos 0,6, tensión de E, esa es la componente en K. Y me vengo acá, ¿cuáles hay en K? O sea, las que corran paralelas al eje Z, ¿no? Paralelas está a Z. Fuerzas, ¿no? Estamos hablando de fuerzas, no de momentos. Entonces, y AZ está ahí mostrada positivamente. Entonces aquí colocamos más AZ y cerramos igualando a 0 y decimos que esta es nuestra ecuación número 3. Y ya tenemos nuestras primeras 3 ecuaciones. ¿Con cuántas incógnitas? Las dos tensiones, la tensión de E y la tensión CF, la reacción AX, la reacción AZ. Entonces hasta ahí tenemos 4 incógnitas. Y solo 3 ecuaciones, luego todavía el sistema no es soluble. Entonces nos toca ahora hacer la ecuación de sumatoria de momentos. Entonces vamos a hacer la ecuación de sumatoria de momentos. Quiere decir que vamos a hacer sumatoria de momentos respecto a un punto. Generalmente se hace respecto al punto donde hay más incógnitas. En este caso, y se hace respecto al origen, o sea a A. Entonces sumatoria de momentos respecto a A, y como hay equilibrio, igualamos a 0. Bueno, aquí los momentos, recuerden que en 3D el momento se calcula como R cruz F y que es un vector. Listo, entonces así vamos a hacer el momento, y que si hay varias fuerzas, pues cada fuerza produce un momento. En este caso, como estoy respecto al punto A, estas dos fuerzas que están aquí actuando sobre A no generan momento. Estos son momentos que tendré que sumarlos a las ecuaciones. Las fuerzas que generan momento, entonces, ¿quiénes son? Las que están aplicadas aquí en el punto C, que como hay dos, pues me permite hacerlo más fácil, y esta que está solita. Entonces voy a empezar con las fuerzas que están en C. Entonces, el primer momento es el momento que generan las fuerzas que están en C. Entonces, para ello recuerden que construyo un vector que vaya desde A hasta C, pero lo construyo a través de los ejes. Quiere decir que mi vector que me sirve es este. Entonces camino esta distancia desde A hasta ahí y luego giro a 90 grados y ya llego a C. Y este vector pues sencillamente es el mismo vector, aquí está el café, que lo llamamos R de C, porque estamos llegando a C y estamos saliendo en A, entonces R de C respecto a A. Bueno, y entonces empecemos. ¿Quién es ese vector R de C respecto a A? Entonces lo construyo a través de los vectores verdes, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el vector verde? Entonces, si yo veo acá, avanzo 135, que es la suma de estos, 135 en Z, o sea, 135 en K, entonces anotemos acá 135 en K, positivo porque voy, fíjense, hacia Z positivo, la flecha va hacia Z positivo, luego positivo también porque va en dirección del eje X positivo, este que vale 80, entonces 80, y como va paralelo al eje X, entonces 80 en Y. Ese es el R de C respecto a A, o sea, este vector café. Cruz, las dos fuerzas. Entonces, cruz, de una vez vamos a colocar las dos fuerzas, tensión CF y la de 480. Entonces, de una vez, menos 480, aquí en J, y copiemos ahora la fuerza CF. Aquí está la fuerza CF, que la tenemos aquí arriba, Bueno, ahí está, menos 0,8 tensión CF en I, más 0,6 tensión CF en J. Bueno, resulta que aquí hay dos componentes en J, ¿no? Y tenemos que tenerlo en cuenta en el momento de sumar. Bueno, el otro producto cruz, entonces ahí está ya, básicamente aquí lo que se hicieron fue los dos productos cruz de una vez, mire. Este, el de un vector, y este, el del otro vector. Uno lo puede hacer así porque ambos vectores llegan aquí al punto C. Bueno, más el otro momento. Entonces el momento que se genera, o que genera aquí esta tensión, la tensión de esa fuerza. Entonces ese momento recordemos que es el R que va del punto de rotación que es A al punto de aplicación de la fuerza que está en D, este vector, que recordemos que ese vector se llama R, que anotémoslo, RD, estamos llegando en D respecto a, estamos saliendo en A, R de D respecto a A.
Y que recuerde que se construye por entre los ejes, ¿no? Entonces lo voy a construir por aquí entre los ejes. Salgo de la cola del vector, aquí que está en A, pues salgo del punto de rotación y empiezo a avanzar sobre los ejes. Entonces avanzo ¿cuánto? Avanzo esta cantidad y luego me desplazo esta cantidad por entre los ejes, mire, paralelo a los ejes, hasta llegar a la punta del vector. Quiere decir que esto es, aquí están 80, que son estos mismos 80 en I, y aquí avanzamos 90, que viene a ser estos 90, y vamos paralelos a Z, o sea, en K. Entonces, de una vez, el vector R, 80 en I más 90 en K. Listo, ahí está, que está en amarillo. Cruz, la fuerza. ¿Quién es la fuerza acá? Pues estamos hablando de la fuerza T de DE. Entonces copiamos el vector T de DE, o sea, este vector. Bueno, ahora vamos a hacer los productos cruz y para ello me voy a ayudar por el reloj, ¿no? Entonces recuerde que se coloca I, J, K en este orden y en este sentido la rotación es positiva. Entonces empiezo, ya aquí he empezado con algunas multiplicaciones. La primera, que aquí está, 135 en K, cruz 480 en J, entonces 135 por menos 480, esto me da menos 64.800 y ahora hago el producto cruz K, cruz J. Entonces si vengo acá, K, cruz J, me da menos I y con este menos pues me dará más I. Listo, el siguiente producto, que es este 135 por menos 0,8 TDCF, entonces me dará 108, ¿cierto? TDCF, eso me da el producto. Inicialmente, miremos los signos, me dará más de acá por menos de acá, me dará negativo inicialmente. Pero ahora miremos el producto cruz. Entonces, ¿qué tengo? K cruz I. Entonces, si me vengo aquí, K cruz I me dará J positivo. Entonces, positivo por negativo, pues sigue siendo negativo, entonces negativo en J. Y el siguiente producto, entonces 135 por 0,6 TF, eso me da 81 TDCF. Listo, y ahora hago el producto K cruz J. Entonces recordemos que fue el primero, el K cruz J nos da menos I. Entonces menos I, pero no hemos visto el signo. El signo inicialmente nos dio positivo, ¿no? Porque este es positivo, positivo, y por este negativo, pues negativo. Listo, ahí está ya. Ahora hago el siguiente producto, que es este por este. Fíjense en el siguiente, este me quedará I cruz I, este segundo que está en naranja, pero este segundo en naranja, fíjense que es 0, porque I cruz I da 0, entonces de una vez quitémoslo. Y el que seguirá es este de acá. Bueno, entonces los siguientes dos productos, 80 por menos 480, pues esto me da menos 38.400, ¿no? Porque este positivo por negativo, entonces me da menos 38.400. Entonces inicialmente ese producto es negativo, pero ahora hagamos el producto cruz de los vectores unitarios, I cruz J. I cruz J, pues eso me da K y voy en el sentido positivo. Y positivo por este negativo, pues me da negativo, entonces negativo en K. Bueno, el siguiente producto cruz. Entonces el siguiente producto cruz es el 2 acá, porque ya dijimos que la I cruz la I daba 0. Entonces 80 por 0,6, 6 por 8, 48. Entonces aquí está, 48. TDCF, no, por TDCF. Y ahora hago el producto, bueno, positivo por positivo. Entonces inicialmente aquí el producto positivo. Ahora hacemos el producto de los vectores unitarios I cruz J. I cruz J pues me da K positivo. Entonces aquí en K positivo. Por el positivo de atrás, pues me sigue dando positivo. Listo, ahí ya tengo esos. Continúo con los siguientes. Los siguientes productos, pues son el 80 Li por el 0,8 TDE y el 80 por este. Bueno, ¿cuánto nos da? Bueno, menos 48 TDE y 64 TDE. Ahora hacemos los productos de los vectores unitarios. Bueno, pero miremos los signos. Inicialmente, esto por esto me da positivo el signo, o sea, aquí me da positivo. Y cuando hago el producto cruz I cruz J, entonces I cruz J me da K positivo. Y con ese positivo pues sigue quedando K positivo. El siguiente producto, entonces el 80 por menos 0,6 TDE, entonces esto me da menos 48 TDE. Inicialmente negativo. Ahora hacemos el producto I cruz K, ¿no?
y cruz K. Entonces si vengo aquí por el camino más corto, y por este lado no me puedo ir porque es el camino más largo, y cruz K por el camino más corto, me da J y voy rotando en sentido negativo. Entonces me da J negativo, y con este negativo pues me quedará J positivo. Siguiente producto, entonces 90, 9 por 8, 72, entonces aquí nos da 72 de una vez, 72 TDDE, ¿listo? Y cuando hacemos el producto, inicialmente nos da positivo, ¿cierto? Porque este 80 es positivo y este 90 es positivo y este 08 es positivo. Entonces positivo aquí inicialmente. Y cuando hacemos el producto cruz, K cruz J, entonces si venimos acá, K cruz J nos da menos I. Y menos, entonces menos por más me dará menos I. Listo. Y el siguiente producto que es este, 90 por 0,6, 9 por 6, 54, entonces esto nos dará menos 54 TDDE, inicialmente negativo. Y el producto cruz, K cruz K, bueno, pero K cruz K nos da 0, ¿no? Entonces este término por 0, pues ahí ya cierra. Y como no hay más productos, entonces cierro igualando a 0. Y toda esta ecuación es la ecuación de momentos, pero me faltan los momentos internos acá. Estos dos momentos, porque como estoy haciendo sumatoria de momentos, debo incluir estos dos momentos. Entonces voy a incluir más mz más mx. Entonces aquí en la ecuación de momento me toca más el momento en z, k, porque es en z, más mx, y ahora sí ya puedo cerrar porque no hay más momentos acá, no hay más reacciones de momento, entonces ahora sí ya puedo cerrar igualando a 0. Y ahora sí, toda esta ecuación es la ecuación de momentos. Y esta ecuación, entonces, recuerden que la separamos, ¿no? Decimos sumatoria de momentos en x igual a 0. Y entonces en esta ecuación busco todo lo que tenga y, que lo voy a tachar aquí en verde, todo lo que tiene y. Bueno, y entonces ahí están los cuatro términos. 1, 2, 3 y 4. Todos estos términos tienen i, entonces aquí los coloqué, ya todos sin la i obviamente, e igual a 0. Y esta es mi ecuación número 4. Recuerden que teníamos aquí ya 3 ecuaciones, entonces esta es mi ecuación número 4 de sumatoria de momentos respecto a x. Ahora exactamente lo mismo, pero sumatoria de momentos respecto a y igual a 0. Entonces voy a esta ecuación, a mi ecuación que encerré aquí en amarillo, toda esta ecuación, miren, toda esta, y escojo todo lo que tenga j y lo igualo a 0. Entonces lo voy a colocar en azul. Bueno, entonces ahí están en azul, este es un término y este es el otro término, solo tengo dos términos en j, que aquí los escribo, sin las j obviamente, cierro igualando a 0 y esta es mi ecuación número 5. Y ahora cojo todo lo que tenga acá, o sea, todo lo que me sobró. Entonces tengo aquí este término en k, o sea, este otro término en k, este otro término en k, tengo 3 y este obviamente es en k, tengo 4, que los voy a escribir acá. Bueno, y entonces aquí están los cuatro términos y esta es mi ecuación número 6. Ahora tengo un sistema de, recordemos que hasta aquí damos 4 incógnitas y aquí me aparecen 2 más, el momento en z y el momento en x. Entonces tengo un sistema de 6 ecuaciones, 6 incógnitas. Bueno, pero ahora ¿cómo resuelvo un 6 ecuaciones, 6 incógnitas? Entonces si analizo detenidamente, miremos la ecuación 2, las variables son la tensión CF y la tensión DE. Y la ecuación 5, las variables son la tensión CF y la tensión DE. O sea, estas dos, la 2 y la 5, me forman un sistema 2×2. Entonces lo que voy a hacer es resolver ese sistema 2×2 de la 2 y la 5. Bueno, y para no estar moviendo la pantalla, entonces lo voy a hacer en esta parte. Bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Fíjense que en la 5 no tengo término independiente, simplemente están las dos tensiones. Entonces lo que voy a hacer es sustitución, o sea, despejo de acá alguna de las dos. Voy a despejar, en este caso, vamos a despejar TDCF y la va a quedar en función de TDE. Entonces despejo TDCF y el resultado vengo y lo reemplazo acá, donde está TDCF. Entonces, ¿cómo me quedaría despejando de las 5 TDCF? No es TDCF, es TDDE. ¿Para qué hago TDE? Para que me quede un número mayor que 1, pero no importa, hubiera podido también ser TDCF. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Todo esto que está negativo, todo este término que está negativo pasará al otro lado positivo, y entonces me quedará
Entonces queda 48 TDD igual a 108 TDCF. Claro, este pasó al otro lado positivo, entonces queda ahí positivo. Y ahora este 48 que está multiplicando, pues baja aquí a dividir. Entonces de una vez lo voy a borrar de acá y de una vez voy a poner dividido esto entre el 48, ¿cierto? Y es más, de una vez hago esta división de estos dos. Bueno, esta división, fíjense, me da 2.25. Entonces, ¿qué digo acá? Entonces lo que vamos a decir es que TDE es 2.25 de TDCF, que es una relación entre DE y CF. Y esto, recuerde que dijimos que veníamos aquí a la ecuación 2, entonces voy a venir aquí a la ecuación 2 y donde está DE, aquí en la ecuación 2, en cambio de DE voy a colocar esto, que se llama el método de sustitución, ¿no? Entonces en la ecuación 2 me queda 0.6 TDCF más 0.8 y ahí viene TDE, pero ahí en TDE coloco 2.25 TDCF, ¿cierto? Menos 480, ahí seguimos en la ecuación 2, Newton igual a 0. Y ahora, fíjense, hago este producto. Bueno, entonces este producto me dio 1.8 de estos dos. Y ahora fijémonos que estos son términos semejantes, entonces tengo que sumar 0.6 más 1.8, pues eso sencillamente me da 2.4 TDCF. Y este 480 menos 480 que está aquí negativo pasa al otro lado positivo, entonces esto es igual a 480 Newton y de ahí simplemente TDCF es igual a 480 Newton dividido el 2.4. Bueno, y si hacemos la división, este 480 dividido en este 2.4 que pasó a dividir con todo y su signo, nos da 200. O sea que la tensión en la cuerda CF es 200. Ya teniendo que la tensión en la cuerda CF es 200, pues vengo acá, miren, vengo acá y reemplazo esto por 200, entonces 200 por 2.25 me da la tensión en la cuerda DE. O sea que la tensión en la cuerda DE es 450 Newton. Entonces ya tengo las dos tensiones en las dos cuerdas. Bueno, ya con esas dos tensiones, entonces yo me puedo venir, por ejemplo, a la ecuación 3, reemplazo la tensión de, o sea, reemplazo esta por 450, acá, 450 por menos 0,6, paso el resultado al otro lado, me daría negativo, pasa al otro lado positivo y encuentro AZ. Y al hacer eso encuentro que AZ es, bueno, AZ son 270 Newton. Listo. Entonces ya utilizamos la 2, la 3, miremos la 1. Por ejemplo, en la 1, fíjense que aquí tenemos la tensión CF y nosotros encontramos que la tensión CF son 200. Entonces, aquí en la 1, si yo reemplazo esto por 200, 2 por 8 y 16, me queda 160 negativo, pasaría al otro lado positivo, o sea que AX 160 Newton. Bueno, entonces AX 160 Newton. Listo, ya tenemos 4 de las incógnitas y ya hemos utilizado la ecuación 1, la 2, la 3. Entonces ahora vayámonos acá. La 5 también ya la utilizamos, nos falta la 4 y la 6. Bueno, en la 4 reemplazo las dos tensiones acá. Hago el producto aquí por 81, hago el producto aquí por 72 de los valores de las tensiones. Y a 64.800 le resto estos dos resultados y el resultado que me dé lo paso al otro lado y obtengo el momento en X. Bueno, esto me da 81.000 Newton por milímetro, pero de una vez yo lo paso a Newton por metro y entonces me da 81 Newton por metro. Bueno, y resulta que aquí me da, al despejarlo me da positivo, o sea, este resultado me da positivo, si lo paso al otro lado me da negativo. O sea que el momento en X, la reacción de momento en X, no lleva este sentido de giro, sino que lleva el otro sentido de giro. Y la flechita iría hacia adentro, ¿no? Hacia X negativo. Bueno, y finalmente en la ecuación número 6 también reemplazo las dos tensiones y resto menos 38.400, o mejor sumo menos 38.400 más estos dos resultados, paso todo este resultado al otro lado y obtengo el momento en Z, y entonces obtengo que ese momento en Z es... Bueno, comparando con la respuesta del libro, aquí hice mal la operación, sencillamente fue que hice mal la operación. El resultado es 16.2 positivo, pasa al otro lado negativo, ¿listo? Y quiere decir lo mismo, ¿no? Que la rotación va en el otro sentido. Y el momento en Z me da 0. Entonces aquí está, tal cual están las respuestas del libro.
Los invito a que adquieran la versión premium, donde hay muchos más ejercicios. Ahorita en el video, más adelante, le puedo mostrar algunos de los ejercicios que hay acá sobre este tema. Y todos están comparados con la respuesta del libro para asegurarnos de que no cometamos errores. Es decir, curso certificado al 100%.